En videos pasados estuvimos viendo acerca del motivo básico religioso y ya por fin terminamos de explicar a muy grandes rasgos lo que es la creación, caída y redención, que es el motivo básico religioso bíblico. Es lo que la Biblia nos enseña que nosotros debemos aprender para entonces guiar nuestra vida a través de este motivo básico religioso. Es decir, saber que todo lo que Dios ha creado, o mejor dicho, saber que todo lo que existe, Dios lo creó. Y lo creó bueno y bueno en gran manera. Si hay algo malo dentro de la creación es por el pecado. Sin embargo, ese pecado no hace que la creación sea menos buena. Sigue siendo excelentemente buena y se sigue desarrollando muy bien. No le resta ni le quita nada a la creación. Y finalmente la redención. La redención es volver al plan original. Es otra vez regresar al plan que Dios ya tenía. Dios no tiene un plan B así como, ay, bueno, se me acaba de ocurrir que este plan está mejor y ya no quiero que vivan en este mundo, los voy a llevar al cielo y ahí vamos a vivir todos toda la eternidad. No, el plan de Dios es tener comunión con el ser humano y precisamente que esta creación sirva para comunicarse con nosotros. Por eso Dios habla de la resurrección. En la Biblia dice que nosotros vamos a resucitar con un cuerpo renovado, un cuerpo que ya no va a estar sujeto al pecado, en una creación renovada. En Apocalipsis, en los últimos capítulos, habla de una creación renovada. Es decir, que vamos a vivir en este mundo y en este, dice, cielos nuevos y tierra nueva. Que en realidad se refiere a renovado, o sea, como hacer de nuevo. Recordando las palabras que vimos en el video pasado de lo que es renovar. O sea, dejar algo como si fuera nuevo otra vez. Dios no se va a deshacer de su plan. He recibido muchas preguntas como de que, ¿y en el cielo vamos a comer? ¿Y en el cielo vamos a...? Sí, en el cielo vamos a hacer exactamente todo lo que hacemos ahorita, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque es agradable y perfecto delante de Dios. Evidentemente hay algunas cosas en la creación, las cuales, como también decíamos en el video pasado, son como los andamios que se necesitan para sostener una casa en lo que está como en reconstrucción. La casa va a terminar de ser construida, entonces ya no se necesitan esos andamios, como en el caso de, por ejemplo, la medicina. No estoy diciendo que la medicina no vaya a existir en el cielo nuevo y la tierra nueva, pero va a existir de una forma diferente. Todas las cosas que existen en este momento, la política también y la educación. No es como que lleguemos al cielo y ya vamos a saber todas las cosas, sino que vamos a seguir aprendiendo. La vida eterna se trata de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, según Juan 17:3. Entonces la vida eterna nos va a bastar apenas para conocer a Dios, y Dios se revela, según dice Romanos 1:20, a través de esta creación, de todas las cosas visibles o todas las cosas que sí podemos experimentar de la creación. Entonces, en conclusión, el motivo básico religioso no nos incita a apartarnos del mundo como esta concepción dualista que muchas veces tenemos de que el mundo es malo y todo lo que tiene que ver con el cielo es bueno. Entonces hacemos esta división entre lo sagrado y lo secular, entre las cosas de Dios y las cosas del diablo. Bueno, un poquito adelantándome a la conclusión de este video, nada en este mundo es del diablo. No, el diablo no le pertenece nada. El diablo también es una criatura la cual va a ser juzgada y él va a recibir su merecido, pero decir que algo es del diablo es un engaño del diablo. Vamos a ver algo importante. Acabo de decir que la Biblia no nos incita a alejarnos del mundo, ¿o sí? ¿O en qué sentido debemos alejarnos del mundo y en qué sentido debemos seguir trabajando en este mundo? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar precisamente acerca de las acepciones de mundo. A lo que me refiero con acepción es cuando una palabra, una misma palabra, tiene significados distintos según su contexto y según de lo que se esté hablando. Por ejemplo, la palabra banco. La palabra banco nos podemos referir a esta empresa en la que la gente hace sus inversiones y entonces tiene como inversionistas y también tiene clientes que dan dinero y entonces el banco empieza a trabajar con esto. Bueno, ya lo conocemos lo que es un banco, ¿no? También nos podemos referir a un asiento, o sea, un lugar donde nos sentamos, estos banquitos como de madera. También cuando usamos la palabra banco nos podemos referir a un conjunto de peces. Un conjunto de peces se llama banco. Entonces, una misma palabra con exactamente la misma ortografía, con exactamente el mismo sonido, significa tres cosas completamente distintas según el contexto.
Me parece importante hacer este video porque aunque es algo muy sencillo y algo pues que parece bastante obvio, a veces podemos tener algunas confusiones. ¿Por qué? Porque en la Biblia usa la palabra mundo con diferentes acepciones. Entonces a veces nos podemos confundir y aplicar una acepción para una enseñanza que a lo mejor con un pensamiento dualista que todos lo tenemos, podemos hacer esta división entre las cosas del mundo están mal. Porque es verdad que la Biblia usa la palabra mundo para referirse a algo malo, pero también la Biblia usa la palabra mundo para referirse a cosas muy buenas. Vamos a hablar de que por lo menos hay 3 acepciones de mundo en la Biblia. La primera se refiere a la gente o al mundo habitado. O sea, cuando dice como el mundo, se está refiriendo, ahorita vamos a ver algunos pasajes, se está refiriendo específicamente a las personas que viven en el mundo, ¿no? Entonces cuando dice como ir por todo el mundo, se refiere a que vayamos por todos los lugares habitados para predicar el evangelio a toda criatura. La segunda acepción es la palabra mundo como cosmos, es decir, como el universo o el orden creado por Dios. Y vamos a encontrar muchas excepciones, sobre todo por ejemplo en Salmos, cuando dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el territorio en el que habitamos y el mundo como creación. Y eso lo vamos a ver también muy claramente. Número 3, la tercera acepción de mundo es la que normalmente más usamos en la iglesia, que es el mundo como las corrientes de este siglo. Las corrientes satánicas, voy a usar esta expresión, en las que es verdad, el diablo está trabajando. Dice la Biblia que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, él tiene bastante autoridad, él tiene fuerza, él tiene poder para hacer muchas cosas y aparte tiene secuaces, que son los demonios, para estar trabajando en este siglo o en este tiempo. Entonces sí, a veces la Biblia usa esta tercera acepción de mundo como el trabajo del diablo, pero recuerden, el hecho de que el diablo esté trabajando no hace que una cosa de la creación sea mala. Como él toma una cosa de la creación, la hace suya y ahora ya es mala, ¿no? La música, él la toma para sí, ahora ya es música del diablo, ya, no vamos a escucharla, no. Sino que el diablo trabaja con la dirección de este asunto, o sea, lo que hace es como tentar al hombre, que el hombre es el que se mueve en el mundo como creación o como estructura, y entonces el diablo quiere corromper esta dirección que debería ser hacia Dios. El diablo hace todo lo posible para que esta dirección sea a todo menos a Dios, no necesariamente a él. Él no quiere fans, no quiere adeptos. Lo que él quiere es que nosotros nos alejemos de Dios. Entonces, también debemos entender que esta tercera acepción que habla de mundo como pues sí, lo pecaminoso, lo malo, el lugar en donde el diablo tiene su trabajo es precisamente en la temporalidad, en esta temporalidad. Por eso vamos a también hacer como un pequeño sinónimo de tiempo. A veces usa la Biblia la palabra mundo como este tiempo, o sea, refiriéndose específicamente a este tiempo antes de que Jesús venga por segunda vez. Entonces hay pasajes en los que dice como no améis al mundo, refiriéndose a no améis estas corrientes en las cuales el diablo está trabajando en este tiempo. O como los reinos de este mundo, hablando de como de este tiempo, este lapso de tiempo en el que el diablo todavía está trabajando, todavía tiene poder, todavía tiene autoridad para hacer grandes cosas. Esas son las 3 excepciones de mundo y vamos a ir viendo algunos, porque hay muchísimos, pero vamos a ir viendo algunos de los pasajes para ir entendiendo las diferencias de estas 3 acepciones. En la primera acepción, por ejemplo, el pasaje de Mateo 24:14 que dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí está usando la palabra mundo como precisamente gente que vive en el mundo o la tierra o el territorio que está habitado por personas. También vemos en Salmos capítulo 49 versículo 1: oigan esto, pueblos todos, escuchen, habitantes de todo el mundo. Ahí es la primera acepción de mundo. También vemos Marcos 16:15 que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo mismo, le está diciendo Dios, vayan a todo lugar habitado, a todo lugar donde haya personas. No vamos a ir a predicar el evangelio al fondo del mar, porque ahí simplemente no viven personas. Mateo capítulo 4 versículo 8 es otro pasaje que se refiere a esta primera acepción. De nuevo,
lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y bueno, ya sabemos el resto de ese pasaje. Otro pasaje es Hechos, capítulo 17, versículo 6, que dice: pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos entre las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá. Aquí evidentemente no se refieren al mundo entero porque ni siquiera sabían que existía un territorio del otro lado del mar Atlántico, entonces no se refieren exactamente a todo el mundo como el planeta Tierra, sino a el mundo conocido de aquel entonces para ellos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí vemos esta primera acepción que se está refiriendo al mundo como todas las personas. Hay muchísimos otros pasajes que pueden usar la palabra mundo como refiriéndose a gente, como refiriéndose a pueblos o naciones o el territorio habitado. Esta es la primera acepción. En la segunda acepción vamos a ver algunos otros pasajes. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 8 dice: levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlo en medio de los príncipes y darle un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Esta segunda acepción se está refiriendo a la creación, o sea, a todo el cosmos, a todo el orden que Dios ha creado, no necesariamente nada más a las naciones del mundo o a las personas que viven en el mundo, sino dice aquí, la última parte de este versículo, sobre ellos afianzó el mundo. En Salmos vamos a ver muchos de estos pasajes en las que usa el mundo como sinónimo de creación, es decir, la estructura. Por ejemplo, el Salmo capítulo 50, versículo 12, que dice: si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Aquí está hablando, mío es la creación y de ahí yo pudiera comer si tuviera hambre, no necesito pedírtelo a ti. Bueno, y en Salmos vamos a ver un montón de acepciones de esta misma palabra que es mundo, refiriéndose a la creación, a el cosmos o a la estructura. En Hechos 17:24 también encontramos esta palabra con esta acepción. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. En Romanos 1:20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Este pasaje ya lo hemos visto varias veces, incluso el contexto, entonces no hay mucho que explicar. Y otro ejemplo que anoté aquí es Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que dice: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en Apocalipsis está hablando de que el reino, o sea, el reino de Dios, todo el mundo, no solamente los seres humanos, todo lo que implica la creación, el macrocosmos, el microcosmos, todo ese reino pertenece a Dios y a Cristo, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, ahora como última acepción, ahora sí, está la forma en la que normalmente como cristianos entendemos el mundo, o sea, estas corrientes en las cuales el diablo está trabajando. Vamos a tomarlo como más o menos sinónimo de este tiempo en el que el diablo todavía tiene poder para trabajar un poco más, para seguir engañando al mundo, o sea, a las personas. Y aquí hay varios pasajes los cuales son muy conocidos. Por ejemplo, en Juan 17, esta oración que está haciendo Jesús por sus discípulos dice: ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. También, por ejemplo, está Juan 7:7. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Hablando de las obras del mundo. También vemos Juan 12:31. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Precisamente aquí es donde estamos hablando que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es el diablo. No porque a él le pertenezca algo, sino que a él le fue dada cierta autoridad. Ahorita no vamos a hablar del diablo, pero el diablo tiene todavía dada cierta autoridad y cierto permiso para hacer muchas cosas, para engañar aún a los que son hijos de Dios. Y pues él está trabajando precisamente con las corrientes de este mundo. Vamos a seguir más adelante, por ejemplo, en Gálatas 4:3,
Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo, de estas corrientes filosóficas o de estas corrientes que simplemente no honran a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahí sí está poniendo a Cristo como en contra de los principios de este mundo. Este mundo se refiere a esta tercera acepción de mundo. Santiago 1, versículo 27, que dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Otra vez, esta parte donde dice amigo del mundo, no nos referimos al cosmos y tampoco nos referimos a la gente o a las personas que habitan en este mundo. Tiene una acepción muy clara. Creo que es muy importante entender las acepciones de la palabra mundo, porque muchas veces como cristianos nos confundimos que cuando la Biblia dice no améis al mundo, o ustedes no son de este mundo, o no vivan conforme a los rudimentos del mundo, creemos que la Biblia se refiere a la estructura, o sea, como no nos acerquen a la educación, no nos acerquen al arte, o no se acerquen a la política, o bueno, esas cosas son del mundo. Sí tenemos que tener clara esta diferencia, porque por otro lado también la Biblia dice que Dios ha hecho este mundo, lo fundamentó y que es bueno y bueno en gran manera. Entonces muchas veces con la acepción de la tercera acepción que tenemos de la palabra mundo, de no, este mundo está mal, no debemos acercarnos a este mundo, los cristianos creemos que no debemos entonces acercarnos a el mundo como cosmos, el mundo como el orden que Dios ha creado, como la estructura. Debemos delinear muy bien estas tres acepciones. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice no améis al mundo, no se refiere a no améis el arte, la cultura, la política, la educación, todas esas cosas, claro que debemos amarlas. Por ejemplo, el versículo más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16, nos habla de que Dios ama a este mundo. Yo sé que mucha gente podría hablar de este versículo como con la primera acepción, que se refiere a gente o a personas o a las naciones, pero personalmente yo creo que este versículo se refiere a el cosmos, a todo lo que Dios ha creado, al orden, a la estructura. De tal manera Dios la ha amado tanto que ha hecho que Jesús venga a reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué no lo podríamos poner en la primera acepción? En Romanos, capítulo 9, habla acerca de que Dios amó a Jacob y a Esaú no. Está hablando acerca de la predestinación en este capítulo. No vamos a hablar en este video de la predestinación, pero sí nos está diciendo, miren, yo a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y Esaú era una persona. Por tanto, yo extendí mi misericordia a Jacob. Yo de quien tengo misericordia, y de quien yo quiero no tenerla, no la voy a tener. Bueno, sigue el argumento. Pero esto nos hace ver que realmente hay gente a la que Dios no toma en cuenta para demostrar su amor. Él ama a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus elegidos. Sin embargo, el versículo de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, mucha gente lo toma como que Dios ama a todas las personas así indiscriminadamente y bueno, ¿no? Creo personalmente que se trata de la segunda acepción aquí, o sea, de tal manera ha amado Dios, la forma en la que hizo el mundo, las leyes que ha puesto en él, vio que era bueno y bueno en gran manera, que dijo, esto vale la pena salvarlo y vamos a enviar a mi hijo para reconciliar conmigo todas estas cosas que se han perdido. Eso es todo por el video de hoy. Me pareció muy importante ver estas acepciones de mundo porque, bueno, más adelante vamos a estar viendo acerca de cómo es que sí debemos movernos en el mundo, cómo es que no, cuál es la posición que debemos tener en el mundo. Y eso es todo por el video de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.